Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Excelente y bendecida noche, hermanos todos de la Iglesia Jesucristo, el verdadero camino. El amor del Padre, la paz de Jesús y la guía del Espíritu Santo esté con todos nosotros esta noche. Amén. De verdadero gozo, es pleno, como decía la hermana Rosa, estar aquí nuevamente hoy, cierre de mes. Y que esa responsabilidad, pero esa cosquilla agradable que nos da poder estar aquí y servir al Señor y ser portadores de este mensaje que el Señor ha puesto en nosotros ya en un tiempo atrás. En un tiempo atrás nuestras enseñanzas han traído una trayectoria, si hacemos una remembranza de eso desde que comenzamos con aquella que hablaba de la conversión original, después de donde viene el socorro, luego esta última que hablamos entendiendo los tiempos, y hoy nuestra cita habla en estos últimos tiempos, estos tiempos que tanto hablamos, estos tiempos a los cuales mucha gente le tiene miedo y otros más bien estamos anhelando que estos sean los últimos tiempos para tener el encuentro con el Padre. Amén. Quiero darle gracias a Dios primeramente, por eso les invito a todos a disponer nuestro corazón y cerrar y pedirle en oración ahí calladitos, darle gracias al Padre primeramente, pidiendo perdón por esos pecados que hemos cometido en el transcurso de estos días y hasta esta hora, Señor. Sé tú perdonando como Padre misericordioso que eres, Padre. También te pido, Padre, que cubras, que protejas a cada uno de los hermanos, a cada uno de los componentes de esta Iglesia Jesucristo verdadero camino, desde nuestros líderes principales, pastores, ancianas, líderes en cada parte de Colombia o de cada parte del mundo que se encuentren escuchando este momento, estas enseñanzas. Sé tu Padre protegiendo este lugar maravilloso de congregación, que nada ni nadie pueda interferir este momento de encuentro contigo, que tu presencia sea plena en este lugar y que seas tú tomando el control de mi palabra, de mi boca, llevando tú el mensaje y que dispongas en su corazón como tu espíritu disponga, que reciban ellos el mensaje para su crecimiento, edificación, que entienda qué es lo que tú quieres decirnos por medio de este mensaje que traigo esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, como les decía, ha habido un transcurrir en mis enseñanzas que, como sabemos, no somos nosotros, queremos hacer algo y el Señor nos va llevando el guía, el Espíritu Santo es quien nos guía. Y yo me he puesto a ver que ha habido como una secuencia. Primero la conversión, si de verdad fuimos conversos. Después entender de dónde viene nuestro socorro, quién es el que nos protege. Pero después aquello de entender los tiempos que el Señor había dispuesto para que nos fuésemos preparando. ¿Y preparando para qué? Para estos últimos tiempos que se avecinan, estos tiempos verdaderos que estamos viendo, estos desastres, estos anuncios que ya nosotros que hemos leído la palabra o que la leemos cada día y escuchamos las enseñanzas y devocionales, nos van aclarando las cosas que están aconteciendo, que ya nos los ha comentado la palabra. Y Él nos manda a estar atentos y estar alertas. Hay algunas, normalmente no leemos muchas citas de nuestras enseñanzas, pero es necesario revisar una amplia gama de las citas donde tanto en el Antiguo como el Nuevo nos habla de las cosas por venir y que los profetas y apóstoles y discípulos del Señor hicieron mención de ello.
Entonces, bueno, le demos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a nuestra enseñanza de hoy en estos últimos tiempos. Amén. Voy a hacer una especie de introducción, como me gusta siempre, así como dicen mis hijas, que yo me extiendo y me explayo en las introducciones, pero es que es necesario contextualizar de qué es lo que vamos a hablar. Y bien, vivimos en este siglo XXI. Más de 2000 años han pasado de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, nos llama la atención que los autores y escritores del Nuevo Testamento hablaron de sus días como finales y ya han pasado varios siglos. Para ellos los tiempos ya estaban encima, ya estaban por venir. La palabra de Dios es la más indicada para hacernos saber de las cosas que van a venir sobre este mundo y sobre nosotros, sus hijos redimidos. Sin embargo, la gente no hace caso de la palabra de Dios, que es profética para todos los tiempos. Hay gente que no cree, que duda de lo que está escrito en la palabra, de que lo que está escrito en la Biblia es verdad. Todavía cree que es algo fábula, que es cuento, que es leyenda de camino. Hasta se burlan de nosotros. Él es quien conoce los tiempos de este mundo y de sus habitantes. Él ha escrito todo ya. Él ya tiene todos esos libros escritos. La historia nuestra vida está escrita ya en un libro y el Señor lo conoce. Él sabe lo que va a venir, pero ya nos los ha informado con tiempo los que conocemos su palabra, como ya le decía. Si estudiamos su palabra continuamente, el Señor siempre nos está aclarando que debemos estar alerta, que debemos estar atentos, porque ya las demostraciones de las cosas no pueden ser más evidentes. Leamos en la palabra el libro de Amós 3:7. Amós 3:7. Uno de los profetas menores. Y dice así la palabra del Señor. De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Siempre el Señor nos avisa con antelación por medio de algo, de alguien, de sueño, visión, profeta, hermano, perro, piedra, lo que sea, siempre nos está dando una señal de las cosas que están por venir. De manera particular, Jesús relacionó su segunda venida con dos personas y tiempos de la historia, Noé y Lot. Él hace referencia a ellos. La Biblia nos dice en Mateo 24, 36, 42. Porque por eso le decía que hay muchas citas, porque es que ahí está aclarado todo. Si la gente no entiende, pero ahí está todo escrito, está escrito ya, y lo que hay es que leer en profundidad. Dice así la palabra: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán trabajando junto a uno en el campo. Uno será llevado y la otra será quejada. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Amén. Ahí está, de alguna manera, como les decía, el Señor nos está diciendo, tenemos que estar alertos en cada momento. Buscar al Señor no es de domingo, no es de martes, no es de jueves, o es de cuando me acuerde. Es decir, es que tiene que estar dentro de nosotros. Cuando entendamos esa razón, no nos va a agarrar desprevenidos. Voy a hacerles un comentario de un evangelista que escuché que hacía especie de una caricatura con respecto a esto de no estar alerta. Y supuestamente había una congregación de los demonios. Ellos estaban reunidos. ¿Qué hacer para distraer la atención del creyente o del ser humano para poder robarle sus almas, ¿no? Entonces,
ofrecerle cosas, y decía uno de los diablos, no, ya eso lo saben. Decirles que el infierno no existe, no, entonces se van a fijar más en lo que Dios dice. Y hay un viejo diablo sentado escuchando en la reunión y le dice, no, pero no le digamos eso. Mejor dicho, no le digamos nada. Digámosle que no va a pasar nada de aquí en adelante, que la cosa es eterna. Y como siempre dejamos, mejor lo hago mañana de manera que cuando venga el momento difícil de la prueba, cuando venga el fin de los últimos tiempos, agarre a la gente desprevenida. Y esa es la táctica del diablo, distraernos para que nos distraigamos y nos salgamos del camino del Señor. Ahí es donde el diablo es sabio. Él no nos puede tocar, él solamente crea el ambiente y nosotros caemos en su trampa. El fin del mundo es un tema que angustia, porque a todo el mundo le angustia hablar que se va a acabar esto donde vivimos. A miles de personas ya han pronosticado escenarios muy trágicos y fuertes. A cada momento lo escuchamos, donde todo el mundo va a perder la vida. A las personas de todas las épocas le ha llamado la atención las predicciones acerca del fin del mundo. Ya ha aparecido cualquier cantidad de videntes y lectores y tarocistas y cualquier cosa, ¿no? Y aquellos que leen y estudian la Biblia no son los únicos que han mostrado preocupación por el rumbo y el futuro de la civilización humana. Pero nosotros que leemos la palabra, si tenemos fe en el Señor, como seres humanos, ok, tenemos ese miedo interno, pero deberíamos también tener ese gozo, porque ¿qué es lo que anhelamos nosotros? ¿Qué es lo que queremos nosotros? No seguir viviendo en esta angustia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué demente del mundo se le puede ocurrir lanzar un misil, un cohete y acabar esto en el momento menos pensado? Y pensamos también en nuestra familia, y si van creciendo los nuevos, los niños, los nietos, y todo eso viene a nuestra mente. Y los otros piensan a veces, se me va a perder la casa, se me va a perder la finca, se me va a quemar el carro, ¿no? Y entonces hay diferentes tipos de preocupaciones, pero nosotros que estamos en el camino del Señor deberíamos pensar un poco diferente. Hay gozo en mi corazón, hay tranquilidad, vamos a morir con la esperanza de que vamos a tener el encuentro con el Señor, triste de aquellos que no van a tener esperanza, que van a quedar bajo el juicio eterno de la ira del Señor. Hay quienes aseguran que sucederá pronto, mientras que otros han dado fechas inclusive en las que probablemente ocurrirá una catástrofe, ¿no? A cada momento también me dijo eso, que dicen no tal hora, tal fecha, inclusive dan horas y fechas exactas, ¿verdad? Esos que dan esas predicciones a cada momento. Los canales de televisión están llenos de eso, de esos videntes a cada momento están viendo, esos profetas del desastre. En ciertas épocas ha habido personas que han creído saber cuándo y cómo llegaría el fin de nuestra era. Y han arrastrado a un gentío inocente, gente decente, pero que no han estudiado la palabra, se han dejado llevar por el hombre. Pero las esperanzas defraudadas han traído un profundo desengaño a muchos grupos e individuos sinceros. Vemos cómo se repite en muchas partes del mundo, inclusive aquí lo vimos creo que para hace 2 años atrás, lo que sucedió en la costa, con aquella persona que invitó a todos sus seguidores de la iglesia que vendieran todas sus cosas, que vendieran todo porque ya venía el fin del mundo, y que le dejaran los dineros en su casa para él poder salvarlos, hacerla como de intermediario con el Señor. Tan intermediario fue que se perdió del país y los dejó sin casa, con lo puesto nada más. Entonces, esa es parte de la ignorancia de la que nos habla el Señor muchas veces, por ignorantes, ¿no? Pecamos por no leer la palabra. Y si no la entendemos, busquemos a alguien que nos dé más claridad lo que quiere decir. Gracias a Dios nosotros aquí creo que bastante claridad nos dan de la palabra y lo que significa cada uno de esos textos que leemos a diario. Ellos creían que estaban interpretando correctamente los sucesos y las condiciones que observaban y que habían logrado comprender cómo se cumpliría la profecía bíblica. Ahí de las sectas o de los otros grupos religiosos que viven bajo esos conceptos de que ya ese creador de esas sectas ya dio la fecha exacta y varias veces que era lo que iba a suceder. Y sus seguidores son cerrados, ciegos a esas declaraciones de esos líderes que tienen. Y como sabemos que ciego no guía ciego,
y todos van para un solo hoyo. Pero todos ellos se han equivocado, o al menos se han adelantado a los acontecimientos. Vemos, como le decía ahorita, cómo en las redes sociales, programas de televisión, aparecen a cada momento videntes, profecías, mediums, estudios científicos y sueños que han funcionado como para analizar el final de la humanidad, teniendo en cuenta lo que es muy manejado ahorita, lo del cambio climático y las constantes circunstancias que toca enfrentarse. Y todo esto ofrecen unas soluciones inmediatas de salvación. Ellos tienen como la varita mágica para salvarnos. Ofrecen rituales, ofrecen cadenas de salvación, te ponen a orar y a enviarle mensajes a 20, a 10 y a 30, y donde los aspirantes para lograr esto, además deben cancelar cuantiosas sumas de dinero, que es lo que le va a garantizar el salvar su vida o su alma, que es lo que aspiran. No existe certeza de cuándo o dónde ocurrirá, pero sí existen registros que hablan desde épocas antiguas sobre un terrible hecho que destruirá todo y arrasará con los seres humanos. Pero ¿qué seres humanos va a arrasar? Aquellos que no creen en Jesús, aquellos que no creen en su palabra, aquellos que dudan de Dios, aquellos que blasfeman del Espíritu Santo. Esos serán los arrasados, porque yo creo, si nosotros tenemos esta fe que tenemos, de estar aquí para escuchar su mensaje, y si tocase ese momento ahorita, creo que tendríamos por lo menos un pase con el Señor. Voy a tomarme el abuso de leerle un extracto, porque estuve estudiándolo, de una información muy seria que está sucediendo en estos momentos con los controladores del mundo, con estos que están quemando diferentes partes del planeta, con estos que están generando cualquier cantidad de enfermedades, que están creando los mosquitos gigantes que están ahorita en Argentina, creando ya la nueva pandemia y toda esa serie de cuestiones. Llegaron a una manera de consenso que traspasó fronteras, que para este caso ellos no tienen límites, ¿verdad? Porque ellos prácticamente se consideran los dueños del mundo, y científicos de los cuales disponen ellos hacen una alerta general y tienen una verdad que dicen ellos incontestable. Ellos están hablando de la catástrofe, ya el fin de todo, pero desde el punto de vista del hombre, del mundo. Según ellos, desde su punto de vista, el reloj del destino de la Tierra está sonando muy fuerte. Ese tic-tac de reloj de la Tierra está sonando, y la alarma que indica el fin está a punto de sonar. Muchos científicos están hablando del famoso gran terremoto que se está moviendo la Tierra del lado de la parte norte, en lo que es la Baja California, lo que es famosa falla de San Andrés, porque como ya hemos escuchado muchas veces, la Tierra, la vida, todo es cíclico, y se cumplen los ciclos, y eso sí, en la naturaleza es casi puntual con las cosas. Y ahí se han repetido cada 100 años o cada 70 años terremotos de gran magnitud, y está en los tiempos de celebrarse o de darse ese gran terremoto. El famoso, si no lo han leído, hay un famoso parque en Estados Unidos que se llama Yellowstone, que tiene una inmensa boca, y toda esa boca es una cuestión más grande que Bucaramanga, es la boca del volcán, que puede estallar en cualquier momento, y toda esa franja de Baja California, lo que sería el norte de México, eso se desprendería, todo eso desaparecería y por supuesto inundaría gran parte de la Tierra. Pero eso no sería el fin del mundo, eso sería parte de las señales. ¿Ok? Entre las señales del cosmos, esta frase me dio risa cuando la escribía, porque dice, entre las señales del cosmos, universo y los gritos de la naturaleza, no sé si les trae a la memoria alguien en este país que habla así, que va a llevar las frases por el virus, por el universo y las estrellas. Astrónomos, geólogos, biólogos y otros tantos estudiosos de estos comportamientos se unen en una sola palabra
para dar una predicción sombría. Ellos están hablando que más temprano que tarde esto va a acontecer. Según los estudios que tienen, viene el gran terremoto, viene la gran ola que viene de Europa, viene una cantidad de cosas que según los tiempos están por darse. Han concluido que nuestro gran y único hogar en el universo enfrenta serias amenazas de extinción, tan dramáticas, tal como las escenas de esas películas que vemos apocalípticas. Inclusive hay una que se llamaba el 2012, y después, el día después de mañana, ya eso se vio en Estados Unidos, ese frío que llega y va congelando todo, pero esa del 2012, año del 2012, es la que más ellos asemejan, solo que en esa película ellos hablan de que la élite construyó, y ahí se ve lo de la élite, construyeron unas arcas como la de Noé para poder salvarse. Sabemos que no va a devolver inundaciones, sino fuego. Entonces, como les decía, bueno, esas películas modernas, apocalípticas, dicen ellos que solo imaginan un mundo marcado por guerras nucleares, choques o colisiones astronómicas, catastróficas, con asteroides de gran tamaño que viajan a velocidades descomunales por un universo infinito. Para esto hay una predicción seria. Yo la leí cuando se leyó la primera vez. Hay una piedra gigante que tiene 2 kilómetros de diámetro, se llama Apophis, así la bautizaron. Está calculada para el 29, entre el 29 y el 30, va a pasar entre la Tierra y la Luna, y hablan de pero muy cerca de la Tierra. Esa es una de las primeras grandes señales que están por ahí, ya viene en camino. ¿Ok? 2 kilómetros. Han pegado piedras mucho más pequeñas y han generado el meteorito que cayó en Rusia, aquella famosa vez que destruyó y tal, era una cosita mucho más pequeña que eso, no llegaba ni a 50 metros de diámetro. Y creó un caos entre el choque que usó por la velocidad y todo lo que destrozó. Este tiene 2 kilómetros de diámetro, es como un rectángulo gigante. Hambre, sed. Es cuestión de imaginarse, ¿no? Todas las cosas que ellos han planificado, que lo vemos en las películas que sacan, porque yo le estaba diciendo a Verónica, a mi esposa, mientras hacía la enseñanza, es que estos señores, alguien les filtra información de lo que ellos ya saben y tienen preparado, porque muchas de las cosas que pasan en la Tierra son manipuladas, son creadas porque, como ya lo han dicho abiertamente, quieren de alguna manera parar el crecimiento humano, quiere controlar el crecimiento humano, pero se han dado cuenta que para ellos mismos va a ser difícil estar en la Tierra. Entonces, pero están viendo que todas esas cosas las estamos viendo, es decir, el hambre, la sed, el caos climático que lo han creado, que es lo que está en boga, las guerras, y lo peor de todo, lo más aterrador, que también lo vemos, son naciones armadas hasta los dientes. Yo le decía, a mí me gustaría sentarme con uno de estos líderes y decir, ¿cuál es tu necesidad de tirar ese cohete? ¿Para qué? ¿Qué quieres demostrar tú lanzándole ese cohete al otro? ¿Cuál es tu poder? ¿Verdad? Todos armados hasta los dientes, que los mueve un odio grande por los demás, por cuestiones religiosas, por un fanatismo, por demostrar su poder, por demostrar querer dominar en la totalidad de la tierra, no sé con qué fines, porque con el pueblito que tienen no lo pueden controlar, entonces quieren dominar la tierra, y hasta por un mero capricho, y a veces hasta por demencia, porque debe haber bastante locos liderando esos grupos. En el año 2016, el expresidente Barack Obama anunciaba el próximo plan, el objetivo de preparar una base espacial en la órbita de la Luna, porque la idea era crear esa estación que fuese como la plataforma para que llegasen las naves y luego de ahí lanzarse el viaje para Marte. Los lanzamientos en el espacio se mueven con la onda gravitacional. Cuando dan esa vuelta se empujan con eso y eso los lanza. El viaje a Marte creo que son 6 meses o no sé cuánto. Sí, un poco de años. A Marte, sí. El punto en aquel entonces cuando hicieron ese programa era que lo iban a empezar a hacer para el 2030 porque suponían que para esa fecha la tecnología y toda la cuestión estuviese más avanzada para ese tipo de viaje, que
que significa tanto, ¿no? Y la tecnología pues estaba más avanzada, pero resulta que y ustedes deben haber visto alguna noticia de ese tipo, ya hay empresas privadas conectadas con gobiernos, con estos gobiernos poderosos, y no, que no representan al pueblo, sino los gobiernos de los que tienen dinero. Ya este proyecto está andando. Vemos una empresa que lanza cohetes y los vuelve a traer y caen paraditos, porque la idea es llevar y traer sin que se pierdan los cohetes y una cantidad de cosas. Ya eso lo están haciendo. Y esto han permitido, pues, estos señores que tienen esa cantidad de dinero, que se aceleren esos planes. Ellos quieren eso hacer cuanto antes porque saben que está por venir toda esta catástrofe, todo este cataclismo que ellos le tienen miedo. Y todo esto porque no tienen ningún tipo de impedimento. Ellos son los dueños del dinero, son los dueños de los científicos, son los dueños de todo lo que se mueve en la Tierra. Y a diferencia de aquella carrera espacial que hubo antes, cuando Estados Unidos y Rusia o la Unión Soviética antes chocaban porque cada quien quería ser más poderoso en esas tecnologías, resulta que ahora ellos se unieron y en el 2017 empezaron a construir una famosa estación espacial que se llama ISIS, que ahí se reúnen todos los países del mundo. Y entonces ahí se reencuentran y ahí están ya trabajando, pero ¿quiénes están pudiendo ir para allá? El que tenga en un momento 20 millones de dólares, el que tenga una cantidad de dinero tal, puede medio reservar un cupo, puede ir pagando de una vez el viaje para el momento cuando se dé, pueda viajar. Ahí no va a viajar todo el mundo. Y es impresionante la cantidad de dinero que se pierde o se mueve para hacer ese proyecto. Y de verdad me disculpan si pareciera que me estoy saliendo del tema, pero es que esta es la visión que tiene el mundo de cuál es la solución para el ser humano salvarse de estos últimos tiempos. Porque ese es el medio que ellos conocen, la inteligencia humana, ese es lo que ellos entienden, esa incertidumbre y ese desconocimiento de la otra verdad, que es la salida que nos ofrece nuestro Señor. La salida de vida eterna, creyendo en lo que Él nos da como esperanza, confiar en Él. Entonces nos podemos hacer esa pregunta que seguro a veces nos hacemos. ¿Por qué gastan tanto dinero en una misión que es imposible, o decir casi imposible, de enviar gente al espacio, a un lugar tan lejano que esos ni retorno van a tener, en vez de invertir en mejorar esta cosa en que estamos? Porque de alguna manera ellos son los que crean los caos en la tierra. Y la razón nunca se va a saber porque ellos no tienen que darle respuesta a nadie. Ellos son los dueños de todo y listo. Yo no tengo por qué responderle a nadie. Yo quiero hacer eso y listo. Ellos han considerado que esa es la única salida que hay. Que la especie humana viva afuera en otro planeta, que abandonando este planeta y buscando un lugar donde vivir, ya han considerado que el planeta rojo, como le dicen a Marte, ese es el mejor lugar. Sin embargo, está demostrado por otro lado que es imposible vivir ahí por la cercanía más al Sol y todas esas cuestiones. Bueno, entonces esa es la visión que el mundo, el hombre, tiene del fin del mundo y la salida que ellos consideran que hay que tomar para poder salvarse. Para poder salvar ¿a quién? A una élite, para poder salvar al que tiene dinero, porque ellos creen que van a estar en aquel lugar salvo, porque ellos creen que a lo mejor será la mejor manera de que se acaben todo, ¿no? Porque ahí van a quedar, es decir, olvídese. Está comprobado que es duro vivir afuera. En la luna no se puede estar porque las radiaciones, la cuestión es en la luna, que está aquí al lado de la Tierra. Imagínense allá en Marte. Entonces, el posible fin del mundo, o mejor dicho, el final de los tiempos, no se daría en un momento, no se daría de un momento a otro, sino que se irían dando diversas situaciones. Se vendría complejas y fuertes, cada vez más fuertes, pero se viene dando por etapas, ¿verdad? Desde que se registró la primera venida de Jesucristo en la Biblia, en la que se cumplió la misión encomendada por Él de venir, sacrificarse por la humanidad, perdonando nuestros pecados, anunció luego que se fue que venía por segunda vez.
Además, para vencer la muerte, según la Biblia, resucitó al tercer día como una demostración de que después de la muerte sí hay vida. Y hay vida eterna. Y quienes hagan el bien bajo las enseñanzas impartidas y registradas en el Nuevo Testamento, entrarán al reino de los cielos. Y ahí está lo que nos dice muchas veces aquí el pastor, y lo que nos dice la pastora, y lo que nos dice la enseñanza, y lo que nos dice la Biblia. El Señor nos lo dice clarito. Sigan mis mandamientos, sigan mi palabra, crean en mi Hijo lo que mi Hijo hizo por ustedes y estarán bajo mi cobertura o bajo mi cuidado. Yo creo eso, yo lo creo, yo estoy convencido. Y por eso que en estos tiempos, cada día voy a cumplir 5 años en esta iglesia para la gloria de Dios, el 26 de este mes que arranca mañana, a un mes exactamente del cumpleaños de la pastora. Y el Señor en sus tiempos me ha querido tener aquí, llevándome, enseñándome, tal vez quitándome muchas cosas de lo que aprendí mal o de las que no aprendí, y me ha dado la oportunidad de estar aquí parado para hablar con ustedes de lo que Él quiere que sepamos, porque al fin y cabo esto lo estamos sabiendo todos por igual. Esto no lo sé yo nada más, lo estamos aprendiendo. En ese mismo libro los apóstoles indicaron que según lo enseñado por Jesucristo, el final de los tiempos será cuando Él venga a la tierra por segunda vez, pero que nadie sabrá cuándo será ese acontecimiento. Solo que los hijos deben estar preparados para ese suceso, para ese momento. Cuando yo hablaba con Verónica de eso, de lo que los apóstoles, ya ahorita no me quiero adelantar, pero yo me imagino todo lo que ellos vivieron, que tuvieron esa oportunidad de ver esa cantidad de milagros de Jesús. Y eso precisamente de morir y salir y resucitar y decirle, espérenme que ya yo vengo, pero espérense tranquilo que por ahí va a venir otro que los va a guiar. Y espérense tranquilo y espérense tranquilo. Eso les da una emoción porque en aquel tiempo, si nos ponemos en aquellos tiempos de la vida humana, la mentalidad tal vez era muy poco, los conocimientos que había de tantas cosas. Y para ellos eso tuvo que haber sido grandioso, ¿verdad? Es decir, eso complejo para ellos de que ese hombre tuvo esa fuerza, era una demostración enorme. Y él dijo, ya vengo. Y eso los tenía ellos como muchachos chiquitos. Él dijo que ya venía, ¿verdad? La Biblia profetiza sobre muchos eventos que ocurrirán en los últimos tiempos. Estos acontecimientos pueden clasificarse como señales naturales, espirituales, sociológicas, tecnológicas y señales políticas. Imagínense todas las señales que nos va a dar, que nos ha ido dando, porque ya se han dado muchas y se vienen dando otras, pero ya se han dado. Podemos considerar que la Biblia dice acerca de estas cosas, y si las señales están ampliamente presentes, podemos estar seguros de que efectivamente estamos viviendo los últimos tiempos. Lucas 21:11. Sí, él enumera algunas de las señales naturales que ocurrirán antes de la segunda venida de Jesús. Y dice así la palabra de Lucas 21:11, ¿ya? Habrá grandes terremotos, hambre y plagas en muchos países, y sucederán cosas aterradoras y grandes señales milagrosas del cielo. Y no están pasando eso. Están pasando. Y fíjense ustedes, y aunque hay muchas de esas señales que están pasando, pero muchas de esas catástrofes naturales, tal vez no podemos interpretarlas todas como señal del fin de los tiempos, porque el demonio, y voy a hablar del demonio de los que manipulan al mundo, saben de estas cosas y utilizan esto para crear esos caos, haciendo ver en muchos que ya está el final de los tiempos adelantados, y esos incendios que hemos visto por ahí provocados, que está comprobado que fue provocado, el de Hawái, el de Chile, el de Grecia, el de España, todo eso fue inducido. Eso no fue porque es señal de los tiempos, es porque fue provocado por unos intereses económicos bien particulares por esas zonas, que ellos querían apoderarse de esa zona, y haciendo ese tipo de desastre, abarataba el costo, el valor de esas tierras, y la gente desesperada porque perdió todo, recibían cualquier cantidad de dinero en oferta, mucho más económico, y se iban todos desesperados.
por lo menos me dieron ese poquito. Pero ya se ha descubierto que ha sido eso, una manipulación de todo ese tipo de tragedia. El aumento de los desastres naturales parece ser un preámbulo de lo que vendrá después. Y dijo Jesús, dolores de parto. ¿Sí? Como lo llamó Jesús en Mateo 24:8. 24:8. Dice así la palabra. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto, luego vendrán más. Pero yo no le había dicho que estoy utilizando la Biblia Nueva Traducción Viviente. Para todas las lecturas que estoy haciendo en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor dijo, Jesús dijo, sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto y luego vendrán más. Imagínense ustedes que apenas estamos viendo los dolores de parto y ya estamos viendo cosas bien horribles. Y es a cada momento, lo que decía la hermana en la oración, lo que está pasando con los niños es horrible a cada momento y en todas partes del mundo, porque a veces uno cree que porque lo más cercano aquí en Colombia que ve, pero en Venezuela está pasando horrible con los niños. Es impresionante lo que está pasando con los niños, con las mujeres, con todo, es que es todo. Lo que acaba de pasar aquí con un muchacho que se infiltró en los militares para matar a otros y después escaparse. Yo digo, un muchacho de esos que captura y recluta la guerrilla. Y lo infiltraron para matar a tres personas dentro del ejército y luego darse la fuga. Yo me imagino que ese sería el reto para después darle un ascenso dentro de su fuerza. Y ahora el muchacho también termina muerto. Y es un muchachito. Da lástima, ¿no? Porque los manipulan mentalmente. La Biblia enumera señales espirituales tanto positivas como negativas. Se nos dice que mucha gente seguirá a los falsos maestros. Y se volverán a la fábula y a los cuentos, es lo que estaba diciéndole al principio. Van a creer más en una leyenda, ¿verdad? En un mito y hasta un truco de magia y se dejan llevar por eso. Porque muchas veces lo que ven en muchos de estos escenarios, porque ya eso no es un púlpito y no es una tarima de adoración y alabanza, sino son lugares de hacer actos de magia y cuestiones de cosas. Y entonces muchos creen, sí, entonces muchas cosas creen que esta gente que medio mueve la mano tumba toda esa puerta y tumba toda esa cuestión. Y como estos muñequitos de fantasía que vemos por ahí. En la actualidad vemos un aumento de los grupos de secta, la herejía, el engaño y el ocultismo, y muchos optan por seguir la nueva era o las religiones paganas. Les es más fácil, el compromiso como que es menor que tener que estar, que estudiar, sino solamente lo que hacen oír lo que dice ese líder falso. Y para ellos eso es mucho más fácil que venir con la puntualidad, con el respeto, adorar y leer la palabra. Entonces se dejan llevar por este tipo de situaciones. El lado positivo de las cosas que nos dice la Biblia, de las señales, es que Joel nos los dijo en Joel 2, 28, 29. Y Joel profetiza que habrá un gran derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Joel 2, 28, 29. No lo voy a leer, pero ya sabemos lo que pasó, esa oportunidad. La profecía de Joel se cumplió. ¿Y qué día se cumplió? El día de Pentecostés. Eso está en Hechos 2, 16, 21. La profecía que se cumplió de Joel, él habló de la profecía allá en su libro, ¿no? En Joel 2, 28, 29. Pero el cumplimiento de su profecía fue en Hechos 2, 16, 21. Y resulta que todavía estamos viendo los efectos de ese derramamiento y los movimientos cristianos guiados por el Espíritu y la predicación mundial del mensaje del Evangelio. Todavía vemos los efectos y ahora es cuando, porque ahora es cuando va a haber más ese derramamiento del Espíritu Santo y gente buscando de verdad el Espíritu Santo de Dios para que los limpie, los purifique y los guíe al encuentro con el Señor. Además de las señales en los ámbitos natural y espiritual, hay señales en la sociedad, que es la que estamos hablando ahorita. Las señales terribles que estamos viendo.
la inmoralidad desenfrenada. Cada vez, como de alguna manera dijo la pastora en estos días, pero cada vez vemos cómo las redes se han convertido en eso, una manera de una pantalla privada de desenfreno de inmoralidades. Y eso es un síntoma de la rebeldía de la humanidad contra Dios, porque reta de alguna manera, como en Sodoma hicieron contra el Señor, en esa rebeldía, esa inmoralidad sexual. El aborto. También vemos a cada momento cómo aparecen niños botados en bolsas de basura, en los diferentes vasos, en todas partes del mundo, porque es en todas partes que está ocurriendo. La homosexualidad ni se diga. Es impresionante la homosexualidad. En nuestro Congreso aquí en Colombia hay representaciones homosexuales impresionantes. Yo me quedé viendo un magistrado que iba con unos tacones y los labios y las uñas pintadas. Vestido con el traje empartolado, pero con tacones, porque él representa a ese grupo. Entonces, bueno, estábamos quedando que la humanidad está en un desenfrenamiento total de abortos, homosexualidad, el abuso de menores, y ya no es solamente de un extraño, resulta que en la misma familia se están viendo esas cosas horribles, abuelos, tíos, y unos contra otros, ya es impresionante. En 2 de Timoteo 3:13 nos dice, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Cada vez vemos como el enemigo hace su trabajo más y cada vez más en contra de la sociedad. Ahora vivimos en una sociedad materialista. La gente es amante de sí misma. Vemos que las personas están dedicadas a una especie de un ego, de un narcisismo tal, mirando y haciendo para ser el número uno. En las redes sociales todos quieren ser el número uno, tener más likes, que sean vistos de la mejor manera. Y de eso es que se está preocupando y es lo que está buscando la sociedad, buscando las cosas tontas, superfluas y vanas para que la gente se desvíe, ¿verdad? Y entonces el que tenga más likes es el más importante. Inclusive escuché en estos días un programa de radio donde hablaba un señor periodista y decía, es bueno que los curas sean influencers, sí, para que tengan likes en vez de llevar la palabra. Sí, porque hay curas influencers, pues. Ya no solamente dan, sino que están grabando en vivo y están haciendo el influencer a través de las redes. Y no están llevando la cuestión, sino para subirse. Mira, tengo 2.000, 3.000 seguidores. Y eso también es una forma, por supuesto, buscando una manera de ingreso más que llevar. Están haciendo comercio con la palabra. Sí. Todas estas cosas y muchas más se pueden ver en nuestro alrededor todos los días. El cumplimiento de algunas profecías del fin de los tiempos parecía imposible hasta la llegada más moderna de la tecnología, porque como habla de grandes catástrofes, como habla de grandes cosas, nos parecía imposible, claro, que aquello se diera, pero ahora es más factible que se dé por toda la destrucción que el hombre ha creado para destruirse a sí mismo, porque si vemos cada vez, y la otra vez se los comenté, de una empresa que se encarga, que tiene una revista como usted de la marca, como un manual de estos productos, de cosméticos, de cualquier cosa, que le habla y le describe el producto como, no, esto es muy bueno, esto le sirve, le mantiene, no, las ventas de armas, dice, usted puede matar con esto 80, con esto lo traspasa, con esto acaba con una cantidad de gente, con esta bomba quema media ciudad. Así prácticamente venden ellos, los que llaman perros de guerra, venden sus armas. Entonces, a veces se generan caos entre países que están fronterizos y son gente que la genera para venderles armas a este y decirle, mira, que él te disparó con esto es más fuerte de lo que yo le vendí allá. Entonces ese es su negocio. Hay una película en el cine inclusive, se llama El Señor de la Guerra, un actor muy conocido que habla de ese tema en profundidad. Sobre todo en África existe muchísimo eso y por eso esas tribus y se matan de una forma tan horrible porque le dan unos armamentos que tienen una potencia y se pelean unos con fusiles superpotentes contra otros que tienen un machete. Entonces los destrozan. Es horrible. Y cada vez que usted lee y profundiza, hay cosas cada vez más feas que el ser humano procura por un solo fin de obtener ganancias, de obtener dinero.
Sí, y que al fin y al cabo no le traen bienestar, porque esta gente que vive de esa manera, vive inquieta, vive buscada, vive perseguida, vive volteando a ver quién lo viene siguiendo, porque tienen miedo de todo el mundo. Pero no viven, no puede vivir. Claro, es que ¿cómo puede vivir? ¿Qué sombras deben andar detrás de todos estos dictadores asesinos, detrás de toda esta gente que hace mal? ¿Verdad? ¿Qué sombras pueden estar detrás de ellos? ¿Qué tranquilidad puede haber? Yo aprendí a caminar desde que estoy en el Señor sin mirar hacia atrás, porque sé que alguien me cuida. De verdad que yo se lo dije a mi esposa una vez que hubo una situación bien complicada por allá. Y no, es que yo toda la vida he caminado confiado en el Señor. Y ahora que estoy en los caminos del Señor, aún más. Yo camino sin ver hacia atrás. No tengo enemigo. Mi enemigo es Él y no es enemigo mío. De Él se encarga el Señor. Tengo que cuidarme de Él, no abrirle las puertas. Más nada. No abrirle mi mente a Él. Yo le abro la mente a lo que me dice Cristo, a lo que me dice la palabra. A Él es que yo le abro la mente. Y pongo la alerta sobre ese candidato. ¿Ok? En Apocalipsis 13, 11, 18, aquí solamente para que la tengan como referencia, se dice que el anticristo controlará el comercio obligando a la gente a llevar la marca de la bestia. Ese Apocalipsis 13, 11, 18. Ese para que la tengan por ahí, luego la lean. Más o menos lo que quiere decir ese versículo. El anticristo controlará el comercio obligando a la gente a llevar la marca de la bestia. Y dado los avances actuales de la tecnología, los chips informáticos, es muy posible que las herramientas que utilizará ya están aquí y sabemos que ya están. Ya hay ciudades de Europa por completo, en Estados Unidos, que ya no le aceptan a usted dinero en efectivo. Ya no le aceptan ni siquiera la tarjeta, sino su mano. Le coloca un chip en la mano y usted llega y pasa la mano y ya con eso usted cancela. Esta semana pasada, Francia y España se opusieron, mejor dicho, Francia y Brasil se opusieron. España reabrió la lectura del iris para que la gente vendiera todos sus datos biométricos a cambio de Bitcoin. Entonces ya eso está listo. La gente de dinero antes lo utilizaba a manera de tener segura a su familia, saber ubicarla con GPS donde estaba y una cantidad de cosas. Y supuestamente gente de las que clonaban gente lo hacían para controlar cómo era tu ritmo. Toda una cantidad de cosas te lo controlaban desde los laboratorios. Entonces ya eso está. Tal vez nosotros no sabemos, como muchas veces nos ha hablado el pastor aquí de la inteligencia artificial, si el que está hablando aquí es Martín Campos o es un corotico que mandaron aquí por mí, pero ya eso está. Hay un comercial inclusive que Bancolombia ya está utilizando dentro de sus áreas de servicio al cliente. Casi esas voces femeninas son de inteligencia artificial. Esa es una simulación porque si usted ve bien los movimientos, esos son seres humanos que hacen un montaje de las figuras de robot. Pero ya eso está en las soldaduras, en las ensambladoras, en atenciones, en empaquetar, en los grandes depósitos de los almacenes. Estas grandes distribuidoras de productos como, para no decir que ya conocemos, que tienen grandes despachos en el mundo, ya ellos prácticamente, las personas las están dejando a un lado, porque como está todo codificado, los robots dirigen por un piso que está marcado con una línea, van, se montan en el estante, pues llevan, no tienen problema de hernia, no tienen problema de horario, de sueño, de nada, no hay pago de bonificación, ni horas extra, ni nada por el estilo. En Estados Unidos, que es el país que tenemos como nosotros referencia de potencia, eso se está comiendo por dentro. La gente que está migrando por allá no lee, no sabe, aunque la economía con todo y todo está sustentada, tiene grandes reservas y todas unas cuestiones, pero sus grandes extremos están bien acabados, sobre todo Los Ángeles y California, está destruido económicamente. Las grandes empresas y todo eso está migrando de Los Ángeles y todo eso está quedando como un desierto, lleno de migrantes, las calles, puras carpas, y una cuestión horrible. Y mucho de eso también tiene que ver porque ya lo han sustituido por la inteligencia artificial.
Bueno, con esa misma tecnología que de alguna manera sirve para perjudicar, gracias a Dios, tenemos nosotros la posibilidad también del Internet, la radio, la televisión. Es posible, como ahora está sucediendo en este momento, de nosotros transmitirle la palabra a otros. Ya no hay excusa de que no me llegó la información de la palabra del Señor. Ya no hay excusa de que no sabía que eso iba a acontecer. Ya no hay excusa de que no sabía que iba a haber reunión en la iglesia. ¿Ve? Entonces, en Marcos 13:10 nos sirve como referencia para esa, dice la palabra en Marcos 13:10. Pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Y vamos a utilizar precisamente estos medios, que de alguna manera esa tecnología, por un lado, es negativa para todo lo que hace y destruye, pero también es útil porque tiene todo su lado bueno y su lado malo. Bueno, vamos a utilizarlo el lado bueno y lo utilizamos para transmitir la palabra del Señor. Hablar rápidamente de las señales políticas de las que hablan las profecías. Y una de las señales más importantes, una de las señales que nos da la referencia de que verdaderamente estamos al final de los tiempos, es la restauración de Israel en 1948. Es la profecía más impresionante que demuestra que vivimos en los últimos tiempos. Definitivamente, esa profecía se puede decir, al principio del siglo XX, nadie habría soñado que Israel volvería a su tierra y mucho menos que ocuparía Israel. Así que esta profecía es una señal que estamos en los tiempos. Jerusalén está definitivamente en el centro de la geopolítica y se encuentra sola frente a muchos enemigos. Nos lo dice Zacarías 12:3. Yo creo que ya el tiempo se me está agotando. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y rapidito les voy a decir también, y en Mateo 6:7, predijo Jesús que se levantará nación contra nación y reino contra reino, guerras y rumores de guerra. Estoy pasando rapidito por los versículos. Son definitivamente características de esta era presente, de lo que estamos viviendo. Es la profecía que se está cumpliendo, es la profecía de lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Estas son solo algunas de las señales que estamos viviendo del fin de la era, pues hay mucho más. Creo que el tiempo se nos queda corto para terminar esta enseñanza. Queda mucho por cortar. Espero en el Señor que haya la oportunidad pronta de poder mantener para poder continuar con esta enseñanza, que ahora es que venía la parte gruesa aquí, bien bonita, pero vamos a respetar los tiempos porque después se nos hace más tarde. Vamos a darle gracias al Señor por este momento, por esta oportunidad de esta primera parte de esta clase, de estos últimos tiempos que están por venir. Y el Señor de alguna manera ya nos está advirtiendo aquí que debemos estar claros, de que debemos estar obedientes a su palabra, obedientes a su mandato, llevar el mensaje a otros que tengan la oportunidad de ser salvos, como creo que ya somos salvos nosotros en Jesucristo. Creo que está de más decirles que gracias por haber estado aquí, gracias al Padre, y que el Señor nos cubra, que nos lleve con bien a nuestra casa, que cubra a nuestros líderes, que cubra a nuestros hermanos allá en Bogotá, en Piedecuesta, en Medellín y en cualquier otra parte que tenga la oportunidad de escuchar este mensaje, y que esa palabra, hasta esta primera parte, les llegue de bien y sea de enseñanza. Estoy dispuesto a cualquier comentario por el interno, pero seguimos aprendiendo en el Señor, porque el Señor, como les dije hace un tiempo, Él quiere que entendamos los tiempos, que estemos preparados, y nos lo dice, estemos alerta en cada momento. Padre, gracias por este momento,
En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén.